decir, no, que todos y todas son diferentes, ¿no? Y desde ahí. Estamos deseando escucharte, Marco, cuando quieras. Agradecer, ¿no?, a los organizadores del Foro Diversidades. Que el próximo año volvamos a retomar esta iniciativa tan magnífica. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, a este foro organizado por profesores del grado en Comunicación y Creación Audiovisual, concretamente por Carmen López Sansegundo como directora y Javier Frutos como director de este evento. Este foro de diversidades está financiado por el Ministerio de Igualdad y organiza una serie de foros presenciales y también foros web. Hoy, concretamente, iniciamos la presencialidad, algo que estábamos deseando en esta Facultad de Ciencias Sociales tras la maldita pandemia, aunque seguimos todavía con ella, ya nos permite tener alguna actividad presencial. En el día de hoy, en esta primera actividad presencial, que se van a celebrar los distintos jueves del mes de octubre, están retransmitiendo por streaming, por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales, el equipo Sumas. Se trata de estudiantes del grado en Comunicación y Creación Audiovisual, al frente del cual, como siempre, nuestro compañero Javier López Gil. Muchísimas gracias por estar ahí y por dar siempre soporte técnico a todas las actividades que realizamos en la facultad. En el día de hoy, en esta primera mesa redonda, tengo el placer de presentar no solamente a unas personas muy expertas en la materia, sino también a unas personas con las que me unen unos lazos afectivos muy grandes y personas a las que quiero. Por lo tanto, es un lujo porque son expertas en la materia, porque os van a transmitir sus conocimientos y su vivencia de una forma muy cercana y, sobre todo, porque es un placer cuando uno tiene la oportunidad de presentar estos actos, y agradezco evidentemente a los directores del evento que me lo hayan pedido. Es un placer también presentar a personas que son amigas y personas comprometidas. Así que muchísimas gracias en lo personal, pero también en lo académico, por estar aquí. Y os presento, tenemos a Amparo Lasén. Ella es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al grupo de investigación de Sociología Ordinaria y trabaja en temas de investigación, en temas de cultura digital y en materia de género. Muchas gracias, Amparo, por venir, aunque estamos cerquitas ya con este tren rápido, implica tener que venir. Así que muchísimas gracias por estar aquí en la Universidad de Salamanca en el día de hoy. Y la segunda persona a quien tengo el placer de presentar es Soledad Murillo. Soledad Murillo es profesora de Sociología de la USAL, recientemente jubilada, no sabemos por qué, porque por edad desde luego que no, y por ganas tampoco, pero ella sigue muy vinculada a actividades docentes, a actividades académicas, actividades investigadoras y, por supuesto, muy vinculada a la Facultad de Ciencias Sociales. Sabes perfectamente, Sole, que esta es tu casa, efectivamente, y las puertas nunca se han cerrado ni se cerrarán para ti. Para quien la conozca menos, deciros que ella tiene una amplia trayectoria en materia de igualdad, ha sido incluso secretaria de Estado. Me decía, no digas eso porque lo van a asociar a temas políticos. No. Soledad fue elegida secretaria de Estado en materia de igualdad por sus amplios conocimientos en la materia y porque me atrevería a decir que es una de las mayores expertas que existen en nuestro país en materia de igualdad. Entonces, es un reconocimiento más a todo tu trabajo y toda tu labor, sin lugar a dudas. Actualmente es asesora en materia de igualdad para el Ministerio de Trabajo y Economía Social, o sea que ella sigue. Y esos son muchísimos logros, muchísimos trabajos los que tiene en materia de igualdad y, como ya os digo, es un placer estar aquí. Yo me voy a tener que marchar, ellas ya lo saben, y le voy a dejar que hablen y que esté aquí Javi Fruto, porque hoy es un día también significativo. En la Universidad de Salamanca celebramos el centenario de la primera mujer doctor honoris causa, que fue Santa Teresa de Jesús. Entonces, yo me tengo que marchar ahora mismo al rectorado a este acto académico. Por lo tanto, hoy también un día de celebración en nuestra universidad, el reconocimiento hace 100 años, que aunque nos parezca mucho es antes de ayer por la tarde, si tenemos en cuenta que es una universidad de 800 años, que tardaran 700
en nombrar una mujer honoris causa. Bueno, pero se hizo y vamos en el camino de que recientemente ha habido algunas más, incluso algunas a propuesta de esta facultad, como ha sido la doctora María Ángeles Durán Heras. Un placer que disfrutéis de esto. Como os decía el otro día a través del foro web, estas actividades las hacemos por vosotros. Entendemos que a lo mejor los jueves a las 12 de la mañana a lo mejor otro tiene otras cosas en la cabeza, pero de verdad disfrutar de esto, porque cuando pasen unos años os daréis cuenta de la suerte que tenéis. Así que a participar en las actividades y sobre todo hoy participad y preguntad, que os van a contar muchísimas cosas. Muchísimas gracias, gracias a vosotras y bienvenidas a vuestra casa. Javier, ¿vas a subir con nosotras entonces? ¿Sí? Vale, damos la... ¿sí? Nada, es cortito, ¿no? Efectivamente, cuando comenzar, querían empezar a arrancar un poco su diálogo con algunos elementos que compartir. Algunos elementos para compartir con vosotros. Entonces querían empezar el diálogo con esas primeras imágenes y esas primeras ideas. Gracias, Amparo. Sí, me he traído un PowerPoint. Bueno, no sé si se ve. Sí, yo lo veo, no sé si lo veis vosotros. No lo veis. No lo veis. ¿No lo veis todavía? Lo pueden meter. Podéis meter el PowerPoint de Amparo desde el de Sociología Ordinaria. Bueno, si no voy empezando, sino dando las gracias también a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?, por haberme invitado y a Javier y al Foro Diversidades. Lo que yo quería hacer hoy, sí, bueno, espero que en algún momento se pueda ver el PowerPoint, si también lo tenía un poco yo como chuleta. Quería presentaros un poco qué es esto de sociología ordinaria y, sobre todo, para hacerlo más fácil, centrarlo en una investigación reciente que hemos hecho sobre vergüenza y la vergüenza asociada a las imágenes digitales, ¿no?, que nos hacemos y que compartimos y que se nos comenta. Vale, ahí está. Ese es el logo del grupo. Y ya está. Sí, lo que sí que voy a pedir es que, a lo mejor a Javier, porque yo me enrollo mucho, ¿no?, que no quería pasarme de 20 a 25 minutos, porque aunque es verdad que el lugar no favorece mucho la interacción, la idea también es que tengamos un coloquio, ¿no?, que hable Sol y que luego también vosotros hagáis preguntas, sí, ¿no?, y que podáis intervenir, ¿no? Claro. Vale, entonces, Sociología Ordinaria es un grupo de investigación, ¿no?, de gente que viene sobre todo de la Facultad de Sociología de la Complutense. Desde 2013 hacemos unos encuentros anuales, ¿no?, los encuentros de Sociología Ordinaria. Hasta el año pasado, hasta este año, los habíamos hecho en el Media Lab Prado. Y luego, bueno, pues cosas de los... Nosotros queremos siempre colaborar con lo público también tiene sus situaciones y también es sensible a los cambios, ¿no?, de liderazgo político y demás. Entonces, el Media Lab Prado pues ha dejado de estar en el sitio en el que estaba y ha cambiado también sus prioridades. Y entonces, a partir de este año lo estamos haciendo en el Museo Reina Sofía, ¿no? Pues el rato que nos acogen, el tiempo que nos acojan, pues no estábamos encantados. Porque sí que nos apetecía... La idea de estos encuentros era, venimos de la universidad, pero también queremos encontrarnos fuera de la universidad, sobre todo que estamos en un campus de Somosaguas, que siempre es un poco más complicado hacer venir. Y un poco la lógica de los encuentros es que participe gente de distintas disciplinas, y participe gente también que pueda conectar por su actividad laboral o por su actividad asociativa, pues, política, con el tema que se trate cada año. Igual que hay gente, pues igual que hay catedráticos eméritos y estudiantes de grado o de máster que también quieren presentar sus investigaciones, ¿no? Un poco esa es la idea de los encuentros. Y tanto los encuentros como el grupo, ¿no?, este nombre de ordinario, pues viene porque, digamos, que lo que nos interesa trabajar son los varios sentidos en nuestras investigaciones y también en los temas en los que organizamos los encuentros, explorar un poco estos sentidos de lo ordinario. El primero, el de la vida cotidiana, lo mundano. Bueno, aquí algunos sois estudiantes de sociología, entonces seguro que ya sabéis, ¿no?, que el estudio de la vida cotidiana
pues por al menos desde mediados de la segunda mitad del siglo XX, pues es un campo no afianzado en la sociología, estudiar pues eso, las prácticas de consumo, las prácticas comunicativas, la manera de habitar los espacios, ¿no?, que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y eso es uno de los sentidos de la vida cotidiana, lo mundano, de lo ordinario que nos interesa trabajar. En mi caso, como yo trabajo también, casi de lo que más hago son cuestiones que tienen que ver con cultura digital, pues trabajar un poco qué es eso del ordinario digital, ¿no?, de qué manera las mediaciones digitales forman parte hoy en día pues eso, de nuestra vida diaria, de nuestras actividades, las relaciones que tenemos con los demás, los espacios donde nos presentamos a los demás, también donde nos comunicamos, donde nos enfadamos, ¿no?, donde participamos en actividades colectivas. Pero ordinario también tiene que ver con aspectos que parecen como banales, como superficiales, como frívolos, ¿no?, que por una parte todos esos adjetivos suponen también juicios de valor, ¿no?, y valoraciones también sociales acerca de qué actividades, qué comunicaciones, qué situaciones o qué personas son importantes y merecen investigación y cuáles son, pues eso, banales, superficiales y frívolos. Teniendo en cuenta que mucho de lo que consideramos banal o frívolo o superficial, pues son cosas importantes si miramos a la trama de tiempos de nuestra vida cotidiana, ¿no?, y a lo que le dedicamos mucha atención, mucho tiempo y también que nos hace experimentar afectos y sensaciones muy intensas, ¿no?, desde el placer hasta el dolor o la humillación incluso también, ¿no? O sea, que pensamos que esto es importante. Luego, ordinario, por supuesto, en el caso de la lengua española, remite también a lo vulgar, ¿no?, a lo que se considera vulgar. De nuevo, otra vez, esta idea también que nos interesa de cómo se juzga qué, quién pone qué, quién dice qué, cuáles son las normas, los criterios por los que decimos que algo es vulgar o algo tiene buen gusto, qué hacemos también, ¿no?, con esos adjetivos y con esas situaciones. Y todo esto remite, porque al fin y al cabo somos sociólogos, a ordinario en cuanto a ordenamiento, a orden social, ¿no?, cómo se construye el orden social, cómo se afianza, por ejemplo, determinando qué es vulgar y qué no, qué es importante y qué es frívolo, en qué prácticas esos ordenamientos sociales se sustentan, a quién incluyen y a quién excluyen, cómo se fragilizan también, ¿no?, cómo se ponen en conflicto, ¿no? Entonces, estos sentidos del ordinario pues son los temas de investigación, ¿no? Por ejemplo, pues eso, que investiguemos, como os voy a presentar ahora, esa emoción de la vergüenza en distintos aspectos, en la manera de compartir fotos e imágenes digitales, pero también asociada a las personas que viven solas o asociada a situaciones sociolaborales, ¿no?, como las de estar en paro, ¿no?, hablo de una investigación, o analizamos lo ordinario en las relaciones de pareja, por ejemplo, heterosexual, en proyectos anteriores que hemos tenido y cómo se median esos conflictos, qué papel tiene el teléfono móvil, las tecnologías, ¿no?, en esas formas de comunicación conflictiva también diaria y cotidiana. Nos interesa también lo ordinario como formas de conocer y de hacer, o sea, nos interesa también nosotros, vosotros también, ¿no?, cómo se establece el conocimiento en nuestra vida diaria, ¿no?, qué procedimientos seguimos para determinar, conseguir conocimiento, voy a decir acumular conocimiento, intercambiar con nuestros pares, con nuestros amigos, ¿no?, acerca de lo que merece la pena y lo que no, lo que queremos hacer y lo que no, los espacios, los lugares, los juegos, las actividades que tenemos también, ¿no?, cómo hacemos en esa vida cotidiana, cuáles son nuestros trucos, ¿no?, nuestras maneras y modos de evolucionar nuestra vida diaria, ¿no?, de hacernos un hueco también, ¿no?, de intercambiar con los demás, de buscarnos la vida en un sentido también, ¿no? Y también nos interesan los diferentes modos de decir y contar que utilizamos en la vida diaria, ¿no? Y no nos interesa solo para estudiarlos, sino también para ver de qué manera nuestra manera de investigar y de comunicar y de decir y de hacer sociológicamente, ¿no?, en la academia o en las investigaciones, se puede inspirar también de las maneras en que las personas, ¿no?, que estudiamos dicen, por ejemplo, ¿no?, de qué manera se utilizan las herramientas digitales, ¿no?, o cómo comunicamos con los demás, o cómo organizamos un evento, ¿no?, y si de eso también podemos aprender nosotros, ¿no?, en nuestras labores de investigación o sociológicas. Y también nos interesa indagar los distintos tonos, ¿no?, utilizar el humor, ¿no?, lo ordinario también remite a eso, utilizar cierta vulgaridad también, ¿no?, porque no tenemos, ¿no?, en la academia, dado que practicamos la vulgaridad a veces en cosas más bien de puertas adentro, pues a lo mejor hay una parte positiva de vulgaridad de puertas afuera, ¿no?, ensayar distintos tonos, digamos, ¿no?, de comunicar, de decir y de hacer. De hecho, en sociología ordinaria lo hacemos también, en el sentido de es un encuentro bastante performativo, ¿no?, donde viene gente
de arte y viene gente de teatro y donde también a veces nuestros estudiantes se ponen bastante performativos, ¿no? En cuanto a darle cierta teatralidad a la manera de comunicar pues, sus investigaciones, ¿no? O sus cuestiones más más teóricas. Y por último, también siempre decimos que sociología ordinaria también es una vibra, ¿no? Como se dice en México, una vibra, una tonalidad afectiva a la hora de investigar, a la hora de encarar la docencia, a la hora de organizar estos encuentros también, ¿no? Donde haya pues, un poco de buen rollo, donde haya un poco de cuidado también, donde nos cuidemos, ¿no? Y sobre todo siempre pongo, ¿no? Que cada vez esta atención a la tonalidad afectiva de lo que organizamos, al aspecto relacional de lo que hacemos, cada vez yo creo que es más importante. En el mundo en general, en la universidad, por supuesto, también, ¿no? Y este texto lo empecé a escribir hace años, antes del COVID, digo, cada vez van saliendo más cosas que nos hacen pensar que es muy importante el cuidarnos, el cuidar cómo afectamos a los demás, cómo lo que hacemos nos afecta también, y también cuando hacemos investigación, también cuando hacemos docencia, ¿no? También cuando hacemos trabajo académico, ¿no? Porque cada vez, como ya sabéis, bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no? Los malestares que ya venían siendo cotidianos y formaban parte de la vida ordinaria, cada vez también se intensifican. Vale. Entonces, si pasamos ahora un poco a esta idea del ordinario en el ámbito de lo afectivo, ¿no? Que es un aspecto que hemos indagado en varios proyectos y que hacemos en esto de la vergüenza que os quiero contar, ¿no? Entonces, aquí tengo esta cita en inglés, bueno, ahora os digo un poco de lo que cuenta, ¿no? De esta antropóloga estadounidense, Catherine Stewart, que tiene este libro que se llama Afectos ordinarios, donde cuenta también de una manera un poco literaria, con viñetas, situaciones de la vida cotidiana, ¿no? En su caso en Estados Unidos, en estos tiempos, ¿no? Entonces habla de esta idea de entender los afectos ordinarios como esas distintas capacidades que tenemos, ¿no? De afectar y de que nos afecten cosas, y que eso es lo que da a la vida de todos los días, ¿no? A la vida cotidiana, esa cualidad, ¿no? De ser un movimiento continuo de relaciones, de escenas, de contingencias y de emergencias, ¿no? Esa impresión que tenemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana son cosas que suceden, ¿no? Que suceden en impulsos, que provocan sensaciones, expectativas, sueños despiertos, ¿no? Imaginaciones, encuentros y costumbres también, la manera en que nos relacionamos con los demás, y también la manera en que esas formas de hacer a veces tampoco son tan fluidas, ¿no? Y también tenemos pues eso, fracasos, roces, ¿no? A nosotros nos gusta mucho la idea también esta del roce, ¿no? Lo que no acaba de funcionar, la expectativa que no se cumple, ¿no? En formas, como dice ella, de persuasión, de contagio, de compulsión, ¿no? y de modos de atención, ¿no? Que es algo sobre lo que volveré, porque es algo que está muy, como bien sabéis, muy vinculado también a esas mediaciones digitales, ¿no? A qué prestamos atención, ¿no? En nuestra vida diaria, qué es lo que desatendemos, ¿no? Qué afectos nos provocan esas formas de atención, ¿no? De apego, de agencia, ¿no? De agencia en el sentido de capacidad de hacer, de actuar, de presentarnos ante los demás, como dice ella, en modos sociales que son públicos, ¿no? Y que nos capturan, ¿no? En algo que nos hace sentir que estamos viviendo algo. Y como dice ella, esos afectos ordinarios, y como lo vamos a ver ahora, ya en el caso más concreto de la vergüenza y las imágenes digitales, tienen tanto que ver con los sentimientos públicos, ¿no? Esas sensaciones públicas también que compartimos, como la materia, ¿no? De la que están hechas nuestras vidas íntimas, ¿no? Y está también entramado, no siempre fácil, conflictivo, que cada vez experimentamos con mayor intensidad entre esa intimidad y esa publicidad, ese carácter público también, ¿no? Entonces, si nos vamos moviendo ya a esto que llamamos lo ordinario digital, y aquí hay muchas cosas en las diapositivas, ¿no? Que no voy a leer todas, ¿no? Pero entendamos un poco esta idea, ¿no? De nuestra vida, hay un crecimiento, ¿no? Utilizamos cada vez más tecnologías digitales, pasamos cada vez más tiempo también en espacios digitalizados online y mayores aspectos de nuestra vida, ¿no? Pues eso, el ocio, el aprendizaje, el trabajo, las relaciones interpersonales, el consumo también, ¿no? De literatura, de productos audiovisuales, pasa por este almacenamiento y producción de inscripciones digitales, ¿no? Y cada vez más esas actividades, además, hacen que muchos de aspectos de nuestra vida que eran un poco intangibles, ¿no? Pues se inscriban digitalmente, ¿no? Y den cuenta de dónde estamos, qué hacemos, con quién hablamos, a qué prestamos atención,
De tal manera que esas inscripciones también van dando forma a cierta visibilidad a nuestra vida, a nuestras relaciones y a nuestros afectos también, ¿no? A nuestras emociones, aparte de, por supuesto, opiniones, actividades, ¿no? En los contenidos que directamente creamos, ¿no? Y esas inscripciones digitales de esos movimientos pues son, como bien sabéis, lo que se acaba convirtiendo en el contenido de las plataformas digitales, los motores de búsqueda, de las apps del móvil, en la materia con la que se producen los datos y un poco pues, en el modelo de negocio también por el que viven, ¿no? Las empresas que gestionan estos espacios. A mí también me gusta subrayar, ¿no? Cómo lo que se produce aquí es una forma de agencia compartida enredada o en red, ¿no? O sea, lo que hacemos, la digitalización supone que compartimos las capacidades de hacer, de decir, de pensar, de presentarnos con objetos, con tecnologías, pero también con empresas, ¿no? Con instituciones que regulan y que gestionan estos espacios, ¿no? Entonces, hay una red compleja, como personas, colectivos, dispositivos, plataformas, algoritmos, empresas, instituciones, regulaciones. No siempre tenemos los mismos intereses, no siempre tenemos tampoco, ¿no? La misma capacidad de acción, no siempre tenemos la misma conciencia, ¿no? De lo que está pasando y de quién está siendo involucrado ahí, ¿no? Y eso produce esa complejidad de normas y esas formas también, como digo, ¿no? El uso de las tecnologías, y aquí apelo también a vuestra experiencia cotidiana, es de colaboración y coerción, ¿no? Les hacemos hacer cosas, nos hacen hacer y nos obligan a hacer cosas a veces también, ¿no? Y hacemos siempre cosas pues, pero como en otros aspectos de la vida, ¿no? Con consecuencias, ¿no? Que van más allá de nuestro control, ¿no? Entonces, en estos espacios aparece, como digo, o se juega hoy en día ese aspecto del ordinario y también los aspectos extraordinarios del ordinario, ¿no? La inquietante y a veces dolorosa extrañeza de esto que consideramos banal habitual, la inquietante extrañeza de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestros amigos, de nuestras relaciones personales, los espacios que conocemos. Y lo que suele ocurrir cuando digitalizamos algo es que esas inscripciones digitales hacen que se vuelvan a veces más visibles, ¿no? Y más perceptibles, esas relaciones de poder también, esas sensaciones, como decía antes, ¿no? Donde se enreda lo público, lo privado, lo íntimo, lo personal, lo político y donde, por supuesto, afectamos y somos afectados, ¿no? Con este equipo de Sociología Ordinaria decidimos trabajar un poco sobre la dimensión social de la vergüenza, entendiendo la vergüenza, y aquí voy un poco también rápida, pero entiendo que a lo mejor no es algo que subierais, ¿no? Que así como sí que supongo que tenéis una experiencia grande de lo digital, a lo mejor tampoco sabíais, y por supuesto todos tenemos una experiencia grande de la vergüenza, pero a lo mejor no nos hayamos parado a pensar en ella con esa dimensión social, ¿no? La vergüenza es probablemente una de las emociones más sociales, ¿no? que haya, porque lo que nos provoca vergüenza tiene que ver con sentirnos que no estamos haciendo lo apropiado o que estamos siendo visibles como no deberíamos ser visibles, ¿no? Entonces, esas cuestiones de qué es apropiado y qué no, para nosotros, para una situación, para una relación, pues vienen marcadas socialmente, ¿no? Entonces, nos da vergüenza aquello que nos importa, pero también aquello, ¿no? Que supone o que está enmarcado como algo que no es apropiado, que no parece que es apropiado en un grupo o un contexto determinado, ¿no? Teniendo en cuenta también la heterogeneidad de la vida social que bien conocéis y que no todos los contextos tienen las mismas normas, ¿no? La vergüenza es un dispositivo de subjetivación, o sea, también es algo que nos ayuda o que nos ayuda o nos dificulta, pero que forma parte de cómo nos constituimos como sujetos, ¿no? Con cómo percibimos a nosotros, qué imagen tenemos de nosotros mismos, de los demás, de la relación que debíamos tener con el mundo, y es algo que manejamos cotidianamente, ¿no? Cómo evitarla, cómo gestionarla, ¿no? Cómo hacer cuando surge, ¿no? Y es, por supuesto, una práctica de ordenamiento social, ¿no? Esa vergüenza que nos recuerda, ¿no? Tú no estás en el sitio adecuado, esto no se debería hacer o se debería hacer de otra manera, ¿no? De reforzar esas jerarquías, esas normas que definen lo que es normal y esperado, ¿no? Entonces, aquí en este proyecto hablamos de esos circuitos de la vergüenza, ¿no? de cómo se mueve, de cómo circula, de cómo se pega, ¿no? La vergüenza se pega más a unos cuerpos que a otros, ¿no? Utilizamos esos términos de esta autora, vive en Gran Bretaña, pero ya es de origen australiano, ¿no? Sara Ahmed, que habla de la economía de los afectos, en el sentido de cómo los afectos circulan o se pegan también, ¿no? a ciertos cuerpos, a ciertas situaciones, ¿no? Como veremos ahora, a ciertas palabras, ¿no? Haciendo también a ciertos cuerpos y situaciones más vulnerables, ¿no? Pero también cómo la vergüenza puede ser utilizada como recurso, ¿no? Para contestar o luchar contra esa vulnerabilidad, sobre todo en formas colectivas, ¿no? de acción. Vale. Como sabéis, el campo semántico de la vergüenza es muy grande y buscábamos también un poco trabajar en este proyecto, ¿no?
tanto la vergüenza como un sustantivo, como un verbo, avergonzarse, y como un verbo avergonzar. Y en las prácticas digitales íbamos a ver tanto situaciones vinculadas a imágenes digitales donde sentimos vergüenza o donde también se avergüenza, ¿no?, a otras personas en esos espacios y en esas redes, ¿no? Dar vergüenza, la vergüenza ajena, no conocer la vergüenza torera, ser sinvergüenza, las distintas también modulaciones de intensidad de la vergüenza, desde el pudor, ¿no?, hasta la humillación, o sea, como, ¿no?, también hay distintas tonalidades afectivas más o menos graves, más o menos profundas, más o menos asociadas también a la valía y el reconocimiento de sí, que tienen que ver con esta emoción, ¿no? Y un poco trabajábamos aquí. Entonces, bueno, no me voy a centrar sobre las otras ventanas del proyecto que trabajaban las vergüenzas, por ejemplo, en situación al paro de la reanudación o al vivir solo, sino de las imágenes digitales, ¿no? Este tipo de, bueno, pues por ejemplo, aquí veíamos en este chiste o en este meme la vergüenza asociada al tiempo, ¿no? O sea, esa particularidad que tiene lo digital de archivar, ¿no? Tenemos a veces esa visión de que, ¿no?, cada vez que hablo mi Twitter, mi Facebook, es distinto y veo lo de ahora, pero todos sabemos que se puede buscar, ¿no?, lo que había antes, y también nos hace ver, pues eso, escribir esas cosas que nos ha llevado el viento, donde podemos ver por las pintas, las imágenes, las ideas, las cosas que hacíamos hace 10 o 12 años y que ahora pues no, ya no nos representan, ¿no?, decíamos así, ¿no? Entonces, voy rápido también, porque luego si hablamos con vosotros, lo que descubrimos en esta investigación, que era a través de entrevistas, ¿no?, entrevistas individuales y grupales, y también por email, y entrevistas donde la gente compartían con nosotros sus imágenes y sus fotos de perfil, etcétera, es que la experiencia de la vergüenza asociada a las imágenes digitales compartidas en red era algo banal y cotidiano, era algo común, lo que no implicaba que no fuera también arriesgado, o sea, que es algo que se producía constantemente, ¿no? O sea, como todo el mundo comparte fotos y todo el mundo ha sentido vergüenza o siente y sabe que el riesgo está ahí. O sea, que algo puede ser a la vez arriesgado, un poco peligroso, pero no por eso deja de ser banal y cotidiano. Parte de esa amenaza constante venía también esa tensión entre la economía de la atención y las economías afectivas, ¿no? O sea, lo que nos encontrábamos en esas entrevistas es, claro, yo tengo redes sociales para estar en contacto con amigos, conocidos, etcétera. Quiero, por lo tanto, comunicar lo que hago y llamar la atención con lo que hago, ¿no? Entonces, esa economía de la atención, pero claro, eso me expone a la visibilidad y al peligro de de no ser visible o no obtener el resultado esperado, o me hace tener que preocuparme sobre qué tipo de narrativa estoy construyendo con mis imágenes, ¿no? Entonces, la economía afectiva, la posibilidad de la circulación de esos afectos negativos, pues, y cómo controlarla, entraba, digamos, en conflicto con esa economía de la atención, de cómo hacer para, pues eso, ¿no?, captar la atención de los demás y digamos, cumplir con la función que tienen las redes, ¿no? Porque además, si no genero contenido, también estoy generando otra atención, porque no compartes, ¿no? Entonces, aparecía ese conflicto. De la misma manera que el compartir en las redes está asociado a muchos afectos positivos, de placer, de reafirmación, de risa, de humor, o sea, que estaban, digamos, no era solo, o sea, esa ambivalencia también de la economía afectiva de la exposición on red, ¿no? Otra cosa que salía interesante era esta idea de un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cómo ver la inscripción digital que nos hace darnos cuenta de aspectos a los mejor que no prestamos tanta atención en la vida cotidiana, o que si no se los prestamos nosotros, lo prestan los demás, ¿no? Entonces, una de ellas era, por una parte, tenemos, ¿no?, pues esta intención de generar un contenido, una narrativa, de compartir momentos, imágenes apropiadas, que suponen un cierto control de la técnica, de la foto, del espacio donde va, un control social, a quién va a ver esto y cómo lo va a ver. Y también un control de tu imagen, ¿no?, de tu foto, de cómo posas, de tu cuerpo. Y ahí lo que empezamos a ver es que los cuerpos, pues nuestros cuerpos son más volátiles de lo que pensamos, ¿no? Utilizo esta expresión de esta autora, Elizabeth Gross, ¿no?, que habla de cómo toda la historia del disciplinamiento de nuestros cuerpos también es la historia de cómo los cuerpos no se dejan disciplinar, ¿no? Y entonces, eso que parece algo muy teórico, podemos hablar de Foucault, pues aquí se experimentan a diario, ¿no?, como desde la
¿no? Lo que me produce el ver mi cuerpo y el tener que pensar, el aprender a posar, el contraste entre cómo se ve mi cuerpo en el espejo y cómo se ven las fotos, entre cómo lo veo yo y cómo lo ven los demás, ¿no? Y el cómo también a veces se descontrolan en esas disposiciones de inscripción, porque tampoco todas las fotos las hago yo, las hacen otros, las comparten, ¿no? Y esa extrañeza que produce, que luego pondré algunos ejemplos de citas, ¿no? Que era reconocido, digamos, explícitamente por las personas a las que entrevistamos, ¿no? Por una parte, la intención, por supuesto, el aprendizaje a disciplinar ese cuerpo para que sea bien y salga bien en la foto, y luego las dificultades también, o cómo se te cuela, ¿no? Para hacerlo, cuando además tu cuerpo ahí está articulado pues, a la cámara, a la luz, al espacio del lugar, a los filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a algo que es una práctica muy banal, pues a una práctica también muy compleja, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces con lo que es banal y cotidiano, ¿no? Entonces, otro aspecto asociado a la vergüenza, aparte de esa volatilidad del cuerpo, es esto que comentaba antes, ¿no? La cuestión de la temporalidad ligada a estas prácticas. Por una parte, había cosas que nos interesaban mucho, que era ver cómo las vergüenzas pasadas tienen una influencia sobre el presente, o cómo lo que contaba antes, cómo lo que en el pasado fue apropiado puede aparecer como vergonzoso en el presente, porque nosotros nos hemos movido, ¿no? Y ya no estamos en el mismo lugar, o ya no queremos dar la misma imagen, o puede ser leído de otras maneras, ¿no? En el primer lugar, por ejemplo, estaba todo gente que nos comentaba cómo en la adolescencia habían sufrido bullying o acoso acerca de su cuerpo, cuerpos no normativos, chavales que estaban gordos, o en aquel tiempo que hicimos la investigación, gente que había utilizado 20, donde quizás los controles no eran tan grandes como los de ahora, ¿no? Donde se podía etiquetar, y habían sufrido, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que habían sufrido formas de avergonzamiento por parte de varones. Y aunque estábamos hablando con ellos 10, 12 años después, ¿no? Y muchos casos ya sus cuerpos no eran iguales, y me acuerdo de algunos casos, ¿no? Como una gente que estaba muy en forma, esa memoria de la vergüenza pasada, de no ser apropiado, de no poder dejarse ver, pues seguía condicionando su exposición hoy en día, ¿no? Hasta el tiempo, ¿no? De que, pues, por ejemplo, nos decían, pues me hago muchas fotos, pero me las guardo yo porque no me siento cómodo, no me siento bien cuando la gente me ve, ¿no? De esa manera, ¿no? Ese cuerpo pasado un poco como que, como dicen en inglés, estaba haunting, o sea, como amenazando ahí un poco espectralmente al presente, ¿no? Haunt, H-A-U-N-T, esa idea del fantasma, ¿no? O sea, ese fantasma del cuerpo pasado que seguía formando parte de su cuerpo presente, ¿no? Y por otra parte, estaba también la idea de, aunque no hubiéramos tenido ese pasado, sí que había esa conciencia, ¿no? De que lo digital se queda y luego puede emerger. Por lo tanto, también había esa preocupación de cómo se verá en el futuro lo que yo estoy mostrando ahora, ¿no? Esas memorias del pasado que también configuran el futuro, ¿no? Y probablemente por eso también, aunque ahora somos más conscientes de las limitaciones que tiene, tanto éxito de las stories o de las aplicaciones que prometían que las fotos no se van a quedar ahí mucho rato, ¿no? Para no tener tampoco que asociar a la complejidad presente de cómo construir una imagen de mí que sea buena en la complejidad de lo que es la buena imagen, ¿no? Que esté favorecida, pero que también sea auténtica, que sea fehaciente, que tenga cierta consistencia con lo que he venido publicando hasta ahora, ¿no? Y que además tengo que preocuparme porque en el futuro, ¿no? También yo me sienta cómoda con este tipo de imágenes, ¿no? Aquí ponía un ejemplo práctico de una cita, ¿no? De una situación de vergüenza, ¿no? En este caso muestra otro tipo de imágenes, no aquellas en las que nos sacamos conscientemente, sino como todos tenemos cámaras, pues nuestros amigos también nos pueden sacar fotos. Y nuestros amigos pueden no estar tan preocupados o tener las mismas ideas que nosotros acerca de qué imágenes se pueden o no compartir, ¿no? Entonces aquí él habla como estaba un día la cuestión del humor, ¿no? Estaba arreglando el váter con un amigo y le sacaron fotos, fueron a Facebook, era muy gracioso, él tampoco era muy consciente, ¿no? Y luego ahí, pues de repente aparecen los comentarios, ¿no? Porque eso es otra cosa que nos encontramos también. A veces, no, yo me encuentro cómoda con esta foto, la he publicado, la foto no me da vergüenza, pero empiezan a pasar cosas en los comentarios, ¿no? Que sí me provocan vergüenza, ¿no? Entonces aquí él habla de, pues desde las bromas sobre que está gordo o los comentarios bien intencionados, ¿no? Estarías mejor si adelgazaras, ¿no? Y entonces habla de eso, ¿no? Llevo ya mucho tiempo conviviendo con mi cuerpo y no, pues eso, ¿no? Nada
como eso le retrotrae con 35 años a las bromas adolescentes, ¿no? A través de esa escena también un poco banal y cotidiana, ¿no? O aquí veíamos también otro ejemplo de malestar, ¿no? Que tiene que ver con esta chica, veíamos esa idea de me gusta comentar, me gusta participar, me gusta leer las ideas de los demás, pero también a veces me da pudor verme ahí en esa vorágine de comentarios, ¿no? Era alguien que comentaba como a partir de un momento sus redes, ¿no? había empezado a hacer más actividad política y sus redes habían llenado de gente. Entonces ese cambio, ¿no? De repente tener mucha gente era agradable por un lado, como decía ella, me sumen contradicciones deseantes, pero por otra parte, pues hay mucha exposición, ¿no? Me atora tanta, y luego también ahí se compara, ¿no? Dice, hay gente como muy segura, yo pienso, yo debería ser más segura, y eso lo que estamos viendo aquí no es nada nuevo, ¿eh? Lo que estamos viendo escrito es un poco como los mimbres de lo social, cómo nos evaluamos en relación a los demás, y ya no solamente la evaluación física, sino yo debería ser más segura, debería poder, estas sensaciones ambivalentes que me provoca esta práctica, ¿son apropiadas o no lo sé? Debería poder hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces ella decía esto, ¿no? Decía, estas prácticas, y esto ella lo decía de manera explícita y muchas otras personas lo encontrábamos también de manera implícita, ¿no? Las contradicciones deseantes, ¿no? De la exposición en red, de esta práctica que puede ser creativa, que puede ser divertida, pero que también me hace sentir mal o sentir vergüenza, ¿no? Primero, veamos ahí las citas, ¿no? Pues por supuesto, estoy aquí y comparto para que la gente me deje comentarios. Como dice, no son la paga emocional, ¿no? Sino para qué lo haría, ¿no? Entonces ahí veíamos esto, ¿no? No concibo el teléfono sin cámara, por supuesto que lo hago para compartir. Es una manera de decir, mírame, estoy aquí, estoy viva, ¿no? Hago cosas. Pero al mismo tiempo, pues decía, la primera contradicción deseante. Quiero estar aquí, quiero producir, quiero compartir. Mis amigos lo hacen, yo también lo hago, ¿no? Y me gusta. Pero no me gusta, no me veo bien, me veo confrontada a mi cuerpo todo el rato, no salgo como quisiera, me siento incómoda, no paro de hacerme fotos, ¿no? Es decir, luego veíamos opiniones a lo mejor un poco más extremas, ¿no? Tengo vergüenza, pero todo el rato lo estoy. Tengo un complejo de mi cuerpo, pero tengo que comunicar con mi cuerpo, ¿no? Y luego todas esas complicaciones de la imagen, de dar, como decía antes, la buena imagen, ¿no? Porque, claro, no te puedes pasar de perfecta, tienes que ser auténtico. Entonces, tengo que estar bien, pero no demasiado bien, porque entonces parece postureo, ¿no? El postureo como la norma, ¿no? Lo que no se puede hacer. Me he sacado una foto, estoy estupenda, pero yo no suelo subir fotos en bañador, entonces me la guardo para mí porque esto no es coherente con la narrativa que estoy construyendo. Entonces vemos, bueno, a los que dais comunicación y cine son más, ¿no? Claro, de repente nos hemos visto, ¿no? Esa forma de comunicar a través, pues eso, como de imágenes, y tenemos también que generar, ¿no? Esa película que sea coherente. Que también lo hacemos a diario, pero a diario digamos, no lo vemos de esa manera escrita, ¿no? Con tanta claridad. O, no estamos siendo recordados y sobre todo no estamos viendo, a lo mejor escritos en comentarios, esas reacciones de los demás acerca de cómo ha sido nuestra performance, ¿no? O no siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis parte de esas extractos de las entrevistas, ¿no? Quiero que me vean pero no así, me abruma a ratos, ¿no? Y luego aquí tenemos pues, otras formas de estrategia, ¿no? Bueno, pues estas para los stories, estas me la guardo, ¿no? Y esa idea también que a mí me gusta ver de la volatilidad de los cuerpos, ¿no? Guardo mis fotos que no comparto porque así me voy viendo, es un poco como para ver cómo soy, cómo he ido cambiando, verme bien, verme mal, también para apoyar mi recuerdo, ¿no? O mi memoria, ¿no? Sí. Y sí, voy acabando ya. Entonces, bueno, porque eso es un poco también, es un poco lo que os venía contando, ¿no? Esas presencias perturbadoras, ¿no? Para que vierais un poco cómo se expresa en esas entrevistas esa presencia perturbadora del cuerpo, ¿no? El gesto, soy yo, es el gesto, es mi cuerpo, puedo también mirar esa reflexividad que hace que tengamos cierta extrañeza, ¿no? Es la mueca que es fea, ¿no? No soy yo, ¿no? Esas ideas del placer, ¿no? De la curiosidad y el extrañamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco las ideas así que os lanzo, ¿no? Para que podamos compartirlo después o desarrollar los temas que os parezcan oportunos. Muchas gracias, Amparo. En lo que cambia Sole su presentación y pone su pequeña propuesta, quería recordar un poco porque estaba un poco Amparo en este foro, arrancando este foro.
porque además en esta semana, primera semana, y en la que estamos trabajando el autorretrato sobre todo, a partir de una propuesta innovadora de Andana Foto, que les reciben en su WhatsApp una serie de contenidos para que de alguna manera semana a semana vayan profundizando a partir de contenidos fotográficos y contenidos audiovisuales. En uno de los aspectos que personalmente al proyecto le parecía más relevante era el tema de la vergüenza. La vergüenza es el centro estratégico que yo creo que siempre pasa bajo radar en muchos aspectos, y bueno, por eso era trabajar ahora ese aspecto ya no desde la propia imagen o desde la propia propuesta de lo que es un taller formativo sobre el autorretrato, sino esa dimensión más social. Ellos están trabajando íntimamente, como si dijéramos, en un trabajo de profundización, de introspección y tal, pero yo personalmente nos parecía que la vergüenza estaba ahí, en ese lugar. Creo que hace poco ha salido incluso un titular que decía que la vergüenza era la emoción social más relevante a nivel transcultural, intercultural, como decía, más compartido, ¿no? Bueno, estas cosas las dejamos ahí y las recogeremos ahora seguro con Soledad, con Sole. Muchas gracias, Sole, cuando quieras. Hola, buenos días. Estáis aquí, es un espacio muy grande, pero si nos abstraemos del espacio, a lo mejor hasta conectamos, ¿no? Eso puede ser. A mí me ha gustado mucho la intervención de Amparo y además me pasaron su presentación y me parece estupendo. Yo voy a hablar de la vergüenza de resistencia y voy a proponeros además, porque me parece estupendo lo de Javi Frutos y todo el área audiovisual. Ahora mismo tenéis todo en vuestras manos, ¿no? Nosotras no somos de una generación que hayamos estado expuestos a las redes digitales, en ningún caso. Y esto es una forma de ver la vida muy distinta, ¿no? Y me gusta el concepto de resistencia, por eso lo pongo, porque el concepto de resistencia es mantenerte firme en una posición, ¿no? Y eso me parece fantástico. Creo que resistirse a dejarte llevar por las propias convenciones y los grupos es una forma de indignación súper potente, ¿no? Entonces, me interesa mucho que penséis en el lookism, que es el aspecto físico. Ayer estaba con un grupo de abogadas que estaba trabajando esto. Yo no me imaginaba que esto tuviera una tipificación legal. Pues sí, la tiene. Y luego había oído a Errejón, que había hablado precisamente de la diferencia entre el cuerpo real y el cuerpo con estas aplicaciones que lo arreglan todo, ¿no? Yo supongo que los que estáis con el móvil también ahora, pues estaréis pensando en qué imagen y cómo podéis también transfigurar esa imagen en algo más atractivo para los ojos de quien sea vuestro receptor. Entonces, me pareció muy curioso, ¿no?, esa cosmovisión entre un político como Íñigo Errejón, que habló de la enfermedad mental, por lo tanto, fantástico, y que ahora esté hablando también de que en las redes sociales haya alguna señal para que se sepa que eso no responde realmente a lo que tú eres. El lookism es un tema que se puso en lo legal cuando en las entrevistas de personal se miraba el aspecto físico de los chicos y las chicas. Y el aspecto físico, os digo que no voy a nombrar la marca porque para no meterme líos, pero hay una gran marca aquí en Salamanca, un gran edificio que hacía desfilar a los dependientes y a las dependientes cuando iban a buscar trabajo. ¿Qué tiene que ver mi currículum? Pues evidentemente no tiene nada que ver, o sí, pero evidentemente la apariencia se ha colocado, que lookism sería el espectismo, tu aspecto, se ha colocado como en la primera línea de playa. Es decir, que dado que estamos todo el día en las redes lanzándonos mensajes de agrado y de conectividad, el cuidar el aspecto físico no parece ser una forma simplemente una forma que tiene una de cuidarse o uno de cuidarse. Mi pregunta es una nueva Inquisición? Bueno, yo estaba dirigiendo una tesis sobre la Inquisición. La verdad es que es como ver la película Saw, ¿no? Porque la tesis de la Inquisición tenía que ver precisamente sobre que dos dominicos en el año 1451 empezaron a hacer un manual de cómo torturar y cómo sacar la verdad. Y una de las cosas que ponía en ese manual era la apariencia, es decir, si llora, si te pide perdón
Y si además es una persona con un cuerpo que incite tu voluptuosidad, tendrás que aumentar la tortura. Entonces, me parece que esto es importante. Aquí tenéis una imagen retocada y otra que no está retocada. Lo digo por las aplicaciones de retoque. Así que seguimos. Me gusta muchísimo la red BeReal, porque aquí solo se mantiene durante 2 minutos la captura de tu imagen y, evidentemente, todos tus amigos la publican al mismo tiempo, pero luego pasa a ser disuelta. Y BeReal no permite un cambio de apariencia. Entonces, ser real parece que es una nueva transgresión, otra forma de resistencia. Es decir, yo soy como soy, en términos de voy a parecerme lo más posible al mundo analógico, que es el mundo en el que estamos aquí, ¿no? Bien, os pongo el ejemplo de Abercrombie. Abercrombie es una firma de ropa. Y aquí unos alumnos de audiovisual, lo digo para que sepáis que cuando uno o una es intransigente y no está solamente pensando en el aprobado, sino en más cosas, en lo que es aprender, comunicarse, interaccionar, estimularse, es fantástico. Abercrombie pedía modelos varones cool, es decir, modelos varones que además tuvieran un aspecto americano. Como veis, puede haber chicos con el pelo negro, pero no excesivamente con una piel negra. ¿Qué hicieron las minorías? Es decir, asiáticos, personas de color, que se habían presentado para las tiendas de Abercrombie. Pagan muy bien, excelentemente bien, te forman, te presentan desfiles, te envían a Milán también para trabajar con otros grupos, es decir, fantástico. No solamente tengo un sueldo, sino que además viajo, conozco a otra gente y estoy permanentemente con unos cuidados corporales fantásticos, pues me presento. Soy asiática, o soy mujer, o soy mujer más gordita, menos gordita, pero no, aquí la delgadez es talla 36. No se hagan líos, ¿eh? Talla 36, ¿de acuerdo? En cambio, los chicos lo que se pedía era un ejercicio absoluto de abdominales. No sé si vosotros tenéis algún tema con los abdominales o no, pero es evidente que el cuerpo está cada vez marcando más unos estándares que son terribles. Bien, pues empezaron a buscar gente que defendiera a chicos asiáticos, a chicas de color, que estaban guapísimos y guapísimas, pero no era el típico americano. Y buscaron abogados. Y ahí participaron con alumnos y alumnas de audiovisuales, que no estaban solamente pendientes de sus cositas, sino que sabrían. Y dijeron, claro, os ayudamos, porque la imagen y el derecho a la imagen perfectamente puede ser un motivo de denuncia. Bien, 48 millones de dólares ganaron el juicio, 48 millones de dólares a repartirse entre 690 personas. Está bien, ¿no? Abercrombie, mientras estaba en este proceso, dijo clarísimamente, no hacemos ropa ni para gordas ni para chicos que no sean cool. Y además añadieron, no queremos agradar y no queremos estar en absoluto, no hacemos ropa para todo el mundo. O sea, la exclusividad, como los mecanismos Apple, que ya sabéis que no se pueden conectar a ningún otro mecanismo. La exclusividad como forma de ser y de interaccionar con los demás. Bien, estamos en la era digital, ya lo sabéis. A mí me parece fantástico cuando se está trabajando en el deporte, aunque en el deporte están discutiendo si alguien con elementos biónicos puede competir con otras personas que tengan discapacidad, pero se está trabajando en eso. Tenemos una mujer científica que inventó el exoesqueleto, que se llama Elena García Álvarez, y que, curiosamente, cuando yo la conocí, porque esto de estar en un cargo público te permite conocer a mucha gente, me dijo, pues fíjate, yo pensaba que no valía para esto. Dices, pero si has levantado a chicos y a chicas que tienen atrofia muscular, si a chicos y a chicas de 10 años, de 12 años, los has puesto de pie con un exoesqueleto, ¿cómo es posible? Dice, porque mi cuerpo no ha sido un aliado mío. Mi cuerpo ha sido mi examen y a mi cuerpo le he suspendido. Y eso me hizo pensar, ¿no? Porque nosotras no hemos vivido una adolescencia como vosotros, no hemos estado sometidas a los likes. No tenemos los likes. No los teníamos, ni con 13 ni con 15, no teníamos los likes. Me pregunto, ¿cómo se puede relacionarse y sobrevivir en un lugar donde te pueden poner like o no? ¿Dónde se puede sobrevivir en un sitio donde a veces no te gustas, ¿no? Esta científica me planteaba, curiosamente, que su autopercepción había bajado enteros porque su cuerpo no era lo que ella pensaba, ¿no?
Otra científica magnífica que también conocí, Nuria Oliver, fue la persona que inventó el reconocimiento facial en el MIT. Estaba en Boston, sabéis que es un instituto de nuevas tecnologías en el MIT, estaba en Boston, inventó el reconocimiento facial. Nuria Oliver está viva, tiene 42 años, no podría entrar a la universidad, no tiene sesenios, es una investigadora, no científica. Y este reconocimiento digital fue aquello que la llevó a trabajar pues, en Boston y a trabajar para Estados Unidos, prácticamente en 6, 7 ciudades donde la inteligencia artificial era parte de la norma de vida, ¿no? Bien, y me presentó a Cathy O'Neill. Cathy O'Neill es una matemática con el pelo verde, magnífica, es imposible traerla porque le gusta mucho estar entre sus gatos y tiene 2 perros y no la puedes traer en ninguna parte. Porque yo lo he intentado y pagando muy bien, No ha querido venir, porque dice que no sale de casa, entonces todo por mail. Todo por mail y todo por Zoom o todo por Skype, todo por ahí. Fantástico. Ella escribió esto, es una ingeniera matemática. ¿Qué hizo? Armas de destrucción matemática. ¿Os acordáis? Armas de destrucción masiva fue el justificante para invadir Irak. Luego no había armas de destrucción masiva. Tenéis películas estupendas sobre esto. Bien. Pues ella no se centró únicamente en su forma de saber y de pensar, sino que dio un giro y durante la pandemia se dedicó a vigilar los algoritmos de los hospitales. Porque los hospitales entraban por algoritmos. ¿En qué sentido? Pides una cita y entonces te aplican un reconocimiento facial. ¿Eres una mujer mayor? ¿Eres una persona mayor? ¿Eres gorda? ¿Eres negra? ¿Eres un tío de 35 años, 50, que se nota que no se ha cuidado? Fuera. Y lo que hizo ella es denunciar los hospitales porque los algoritmos estaban directamente expulsando a personas que tenían que ir a recibir atención médica, ¿no? Entonces ella planteó una cosa, o sea, es mentira, nosotros somos datos. ¿Por qué entramos a Google directamente? Porque somos un dato, producimos, ahora mismo somos la riqueza. Cada vez que entramos en una plataforma estamos siendo productores y consumidores, por eso es gratis entrar. Y por eso tenemos plataformas familiares. En efecto, si se van a vivir a Londres, que por supuesto ya no les puedes conectar a Netflix. Pero es así como funcionan los datos, es un enorme engranaje donde tú estás permanente produciendo información y sabemos lo que consumes, lo que te gusta, por tus fotos, por algoritmos, sabemos con quién estás y con quién jamás estarás, sabemos los memes que reproduces, te tenemos absolutamente perfilada, digitalmente perfilada. Bien, ¿y por qué no vamos a hablar de la sexualidad digital? Por Dios, si ahora tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera clarísima. Los sexual robots empezaron en los años 2000 en California. Su precio oscilaba entre $4.000 y $8.000. Todavía no tenían temperatura, todavía no reaccionaban, todavía no se estimulaban. En la pandemia se pusieron a trabajar ¿con quién? Personas que han trabajado de audiovisual, personas que han trabajado imagen digital, personas que han trabajado dentro de lo que implica el campo de la moda, personas que han trabajado en servicios sexuales, personas que han trabajado en plataformas de todo tipo que tuvieran que ver con el cuerpo. Terminamos la pandemia de $8.000 a $45.000. Evidentemente, ¿esto qué significa? Y además la empresa, que es la empresa de Thomson Reuters, tiene este esquema, ¿no? Have fun alone, diviértete solo. Está prohibido establecer todavía burdeles con máquinas, con robots. La pregunta que yo os hago es lo siguiente, porque es una pregunta que yo me hago, ¿no? También. Es cierto que voy a trabajar. Cuando he estado en Japón he visto robots que levantaban cuerpos, aquellas personas que estaban en la casa y levantaban cuerpos, pero también he visto robots de compañía. La fórmula la empleas tú. ¿Quieres un perrito como fórmula de compañía? Perfecto. ¿Quieres una muñeca? Aunque no sea sexual dolls, puedes buscar una muñeca. Es decir, que en ese sentido, y estoy hablando de hace 5 años, o sea, no tanto. La pregunta es, ¿llegaríamos solo a tener relaciones de esta naturaleza? ¿Tendríamos relaciones solo basadas en un placer que nosotros siempre podamos gestionar?
o tendríamos un humano que también es verdad que es más complicado, nos exige mayor esfuerzo. ¿Cuál sería nuestra relación? ¿Notamos que nuestra sexualidad está cambiando en sentido de qué pedimos a la otra persona? Es cierto que la formación en sexualidad en España es muy deficitaria. Hablamos siempre de anticonceptivos, peligros de enfermedad de transmisión sexual. Hablamos muy poco del placer y muy poco del consentimiento, ¿no? Pero me llama la atención, completamente me llama la atención, hasta qué punto los afectos, los deseos van a estar digitalizados hasta lugares absolutamente donde podamos hacernos el simulacro y la ilusión absoluta de que estamos con un sujeto y lo tengamos directamente a nuestra disposición. En esta fábrica, que además sirve por Internet, es absolutamente clave personalizar, ¿no?, el robot. Es curioso porque también tienen páginas donde está planteándose qué pasa cuando te desfiguran, cuando tú no tienes en las redes una forma de presentarte a los demás, pero ¿qué pasa cuando los demás te están desfigurando? O sea, cuando se está trabajando el sadomasoquismo en sentido de también robótico, se está preguntando lo siguiente: ¿estás acostumbrado a que te desfiguren? ¿A que manden en tu vida? Y yo pensé, por mi experiencia con mis alumnos, a los cuales pregunto el primer día de clase, ¿cuántas personas que están aquí están estudiando porque quieren o porque papá y mamá han dicho, métete a hacer una carrera, cariño? ¿Cuántas personas están aquí y han decidido sobre su vida, con la vuestra edad, quiero decir, y han decidido sobre su vida en términos de voy a hacer o no voy a hacer, o voy a resistirme, o voy a ser intransigente, o voy a estar con quien quiera, cuando quiera y como quiera? ¿Pueden ser los tríos también muy terriblemente normativos? ¿Con quién me enrollo? ¿Con quien quiere él? ¿Con quien quiero yo? ¿Con quien queremos los dos? ¿Lo pactamos? Porque ha salido un estudio ahora, ya lo sabéis, que se ha dado mucha difusión en televisión, que la mayoría de los jóvenes se enrollan sin tener ganas. ¿Hay una norma que es que necesariamente tienes que tener una relación si no te apetece? O si empiezas a tener relación y dices, oh Dios mío, esto no es lo que yo pensaba, perdona, pero me voy. ¿O es más fácil tener una relación acoplada a tu medida? O sea, comprar un muñeco o una muñeca. Insisto, tienen temperatura, reaccionan a emociones. Está muy bien que un robot reaccione a emociones, que si yo me muestro triste por mi tono de voz me consuele. Es excelente esa reacción a emociones, ¿no? Bien, os presento a la ciudadana, Sofía. Sofía es una robot que tiene una excelente interlocución y está perfectamente diseñada. Lo vais a encontrar en vuestro trabajo si es que os decidís a trabajar en nuevas tecnologías y en inteligencia artificial. Si desde luego queréis trabajar en otros sectores, no vais a encontrar nada de esto, ¿no? Sofía es una robot que fue a Naciones Unidas. Sofía habla, tiene una conversación bastante de la emoción del emisor y, por supuesto, se ajusta en tono a tu emoción y, por supuesto, a tu idioma. La han hecho ciudadana de Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes está programando y desarrollando nuevos robots. Bien, a mí me llama muchísimo la atención que le haga el ciudadano de Emiratos Árabes. Lo último que he leído de ella, porque la sigo desde que fue presentada en Naciones Unidas, sigo a Sofía. Aquí está con su trenza, que son cables, pero ya no tiene una trenza, ahora tiene un pelo extraordinariamente grande, estupendo y maravilloso. Y la sigo. Ahora le han preguntado para comprobar su capacidad de adaptación a la interlocución, le han preguntado sobre Ucrania y se ha bloqueado, porque no está preparada para una interlocución que implique algo que tenga que ver con la violencia. Y su sistema inteligente, de hecho la inteligencia artificial es la creación de sistemas inteligentes, ha aprendido que Ucrania tiene muchísimos bits relacionados con la violencia. Bien, las violaciones no solo son analógicas, queridas y queridos, son también digitales. En el metaverso también aparece una jauría y hay violaciones. Es cierto que alguien puede tener la fantasía de violar. Lo que pasa es que entre la fantasía y la realidad tiene que haber siempre una barrera. Excepto que juguemos a que me violas. Como he visto que hay gente que se está riendo, por eso lo digo, para que me entiendan por dónde voy. Entonces, el metaverso,
que ahora se ha puesto de moda porque una persona de 40 años lo ha anunciado a propósito de una ruptura sentimental. En el metaverso hay verdaderas jaurías que están, tanto para chicos como para chicas, son cazadores y además están utilizando las películas de torturas como Saw para establecer sus formas de deterioro, de dolor. La Inquisición, entonces, no ha caducado en el siglo XV. Seguimos con la Inquisición, seguimos provocando dolor, seguimos haciendo del dolor una contraseña. Bien, yo os animo a que os metáis en profesiones que tengan que ver con la inteligencia artificial. Si ponéis vuestro nombre entre comillas, es un trabajo que hacen los arqueólogos digitales, está todo el rastro vuestro con cualquier participación que hayáis tenido en la red, si ponéis vuestro nombre entre comillas en Google. Y si os apetece además desarrollar contenidos digitales, hay muchísima demanda también en narrativas digitales. Y hay demanda también en cuanto a circuitos de difusión digitales que tengan que ver con la educación, con la preparación. Hay portales maravillosos como Gina, como Simbiosis, son espectaculares, sobre microscopios electrónicos, sobre diseños en 3D, o sea, absolutamente espectaculares, espectaculares. Entonces, una buena base es precisamente vuestro aprendizaje digital y un segundo salto mortal sin red es atreveros con aquello que solo conocéis ahora a través de vuestras redes y entender que ser soberana y soberano de vuestro cuerpo pasa por no dejaros mucho tunear y no dejaros tampoco tunear afectivamente por nadie. Nada más. Gracias. Bueno, pues antes de que me imagino que surja el diálogo entre ellas, yo creo que sería recomendable, perdonad, que si hay alguna pregunta inmediata la lancéis vosotros. Estamos muy altos aquí, ¿no? ¿No os parece? Sí. O sea, estas tarimas se inventaron para intimidar. Ya sé que no es así, pero bueno, la tarima siempre es una posición muy elevada, ¿no? Entonces, para que se nos viera bien desde atrás, esa es la realidad, pero intimida. Y nosotros aquí, nosotras y Javi Frutos, no estamos nada cómodas aquí, que lo sepáis. Es un tostón estar aquí arriba, porque no tenemos relación. No, hay demasiada altura y es un aterrizaje forzoso, ¿no? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Vale, yo tengo una duda. Respecto a lo que habéis hablado sobre la inteligencia artificial, ¿creéis que debería haber algún límite en cuanto a todo lo que nos habéis enseñado? En la Academia de Ingeniería, que está en Madrid, of course, como todo está en Madrid, ya lo sabes, es que es así, es así. Hay un grupo de ingenieros e ingenieras que se están dedicando precisamente a marcar una ética de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial. Y ahí coincidí yo con la Agencia de Protección de Datos y con la policía. Porque ahora lo que se trata es de que si tu imagen ha sido utilizada y ha sido distorsionada y está usándose para fines en los que tú no hayas consentido, ahí estaba la policía, las ingenieros que están trabajando con una ética. La ética es un comportamiento común que nos damos, es decir, aquí no podemos insultarnos, por ejemplo, es un comportamiento ético. Pero la inteligencia artificial y sobre todo en las redes, la Agencia de Protección de Datos tiene un mecanismo, si entráis en la Agencia de Protección de Datos hay un mecanismo para que directamente vaya a la policía. Estando en esa reunión, un ingeniero muy jovencito, de 26 años, decía que le había pasado antes de ayer y no sabía cómo reaccionar. Estaba buscando imágenes de niños porque tenía una fiesta con un sobrino y entonces empezó niños nata y le salieron niños pequeños pues una niña de 3 años y un niño de 4, donde debajo ponía «este es mi semen». Un adulto había echado semen en los niños pequeños. Bien, no sabía dónde dirigirse ni qué hacer, entonces utilizó la arroba de policía y la policía intervino en ese momento, ¿no? Pero él decía, ¿cómo no voy a saber qué hacer si soy ingeniero? Porque la red, en cuanto a la denuncia, no había más que una
en cuanto a lo que era la persecución del IAP, era muy difícil, ¿no? Entonces, se pueden descubrir muchísimos temas con las redes y podemos ser activos en las redes también para desautorizar, para no dar al like constantemente. Vosotros habréis visto en clase cantidad de gente acosada que ha tenido muchísimos likes en ese acoso. ¿Quiénes son los que dan el like? Encima anónimos. Encima no tienen nombre y apellido, sino que son anónimos. Entonces, a mí me parece que la red puede ser una selva de cazadores o podemos convertirnos también en guardianes, ¿no? Amparo. Sí, porque los límites no están hechos de antes, o sea, los límites, pero hay que pensar también la red en continuidad. ¿Cómo tenemos los límites en la sociabilidad cara a cara? ¿Qué límites hay de lo que se puede hacer y no se puede hacer en la universidad ahora, hace 10 años, hace 20, hace 100, cuando Santa Teresa, ¿no? O sea, los límites son objeto también de luchas, de conflictos, de normas, de resistencias. Y cuando hablamos de la red no hablamos también de otra cosa. Evidentemente, como decíamos antes, hay muchos intereses contrapuestos, hay grupos, hay regulaciones, hay intereses económicos, ¿no? Pero como podemos hablar de cualquier invención tecnológica también antes, ¿no? Cómo se ponen las normas de cómo hay que usarlas, para qué hay que usarlas, cómo capitalizarlas, y no son, ¿no? Siempre son conflictivas y no son fáciles. Es verdad que tenemos empresas muy poderosas, ¿no? Una posición monopolística. Tenemos mucha infraestructura de nuestra vida diaria, como decíamos antes, que se ha digitalizado, ¿no? La propia universidad también, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en una situación de... O sea, vivir socialmente es vivir de manera interdependiente y es verdad que ¿no? Hemos generado muchas dependencias a nivel institucional, social, ¿no? Con las infraestructuras digitales que están en manos de 4 empresas privadas. Eso es cierto también, ¿no? Pero hay unos límites que, como decía Sole, se ponen en los usos y vosotros lo sabéis, ¿no? No todos usamos las redes sociales de la misma manera, se pueden hacer cosas muy distintas con ellas, de hecho se pueden visibilizar también muchos conflictos y se puede apelar a los límites. Y luego está la cuestión de la técnica, ¿no? Lo que la técnica te permite hacer, pero de nuevo, la técnica no está apartada de las regulaciones sociales, socioeconómicas y legales, ¿no? Por eso, por ejemplo, también hay tanto debate acerca de la inteligencia artificial. No es una inteligencia mágica, son procedimientos de aprendizaje, procedimientos de tratamiento de muchos datos que se tratan con unas instrucciones. Si les damos otras instrucciones, el resultado es de otra manera, ¿no? Entonces, claro, le podemos dar instrucciones que refuercen formas de acoso, que refuercen formas de discriminación o no, o podemos generar los dispositivos para ver cómo has hecho, ¿no? Cuál es esa instrucción, ¿no? Cuál es ese algoritmo, ¿no? Lo que comentaba de los hospitales. Claro, en los hospitales la cuestión está detrás, ¿no? O sea, bueno, aquí hemos tenido un algoritmo también, no era digital, ¿no? El algoritmo es una instrucción, el algoritmo decía no se envían, ¿no? a personas de los centros de las residencias de ancianos a los hospitales, ¿no? Claro, entonces quiero decir que, ¿no? Un algoritmo puede ser una instrucción verbal que damos en un papel o que metemos en un programa informático, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hoy en día pues, se nos juega la vida también ahí, ¿no? Igual que hemos cambiado algoritmos que decían las mujeres no se pueden inscribir en la universidad, ¿no? Y entonces, ¿no? Igual que hemos cambiado esos límites, ¿no? Los de ahora se pueden hacer, ¿no? Y requieren una forma de conocimiento, requieren formas de activismo, requieren interrogarse por las prácticas. Pero es verdad que es un poco, ¿no? Un poco como el agua, ¿no? Hoy en día, lo digital, ¿no? En el sentido también de que es difícil imaginar muchas de nuestras vidas o funcionamiento de instituciones como estas, ¿no? Sin esa infraestructura digital, que es verdad, a lo mejor hace 30 años no teníamos, pero ahora sí la tenemos. Ahí está el conflicto ahora también, ¿no? De ver y también a veces el conflicto de las propias instituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la Unión Europea, por un lado, ha generado, ¿no? Toda esa reglamentación de protección de datos, que está muy bien y es mucho más estricta que en otros lugares, como en Estados Unidos, pero al mismo tiempo lanza la de queremos proponer la economía de los datos. Entonces, comentábamos con gente que trabajábamos sobre esto. Querer promover la economía de los datos y proteger los datos personales y la intimidad de las personas es un poco, en el estado actual de la cuestión, es un poco complicado, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y luego también estamos a los límites, ¿no? A cada nivel, o sea, también a nivel de nuestras interacciones personales, de nuestras formas grupales de actuar también, donde ponemos los límites o la participación también, ¿no? O la obligación que tenemos también, o que hacemos o no, de informarnos ¿no? sobre cómo funciona lo que estamos utilizando, ¿no? Qué consecuencias tiene, dentro de los límites, también de nuestra ignorancia, ¿no? De los límites o de los efectos que tiene lo que hacemos cuando estamos online.
Y también a veces reconocer un poco que, ¿no? hablaba Sole, está muy bien como deseo lo de la soberanía, pero nuestra soberanía siempre es limitada, pero también, ¿no? Y nuestro cuerpo tampoco, ¿no? También se nos escapa, ¿no? Y también a veces está bien que se nos escape, que nos haga ver lo frágiles que son nuestras expectativas acerca del control, pero también hay que tener esa pregunta siempre, ¿no? En la cabeza, ¿no? De quién soy interdependiente, ¿no? De cómo gestiono mi autonomía y mi heteronomía, mi autonomía y mi dependencia, ¿no? Que me estoy jugando también aquí en estas redes, ¿no? Yo os voy a hacer una pregunta, por ejemplo, ahora que estáis con el móvil todos. Vuestras interacciones ahora, cuando son fundamentalmente al chico, la chica que os gusta, esto vale para chicos y para chicas, ¿de acuerdo? O fundamentalmente amigos. ¿A chicos o chicas que os gusta, cuántos? ¿De verdad? ¿En serio? No me lo puedo creer. O sea, quiero decir, ¿estáis conectando con el chico o la chica que os gusta? ¿Vale para chicos y para chicas todo? No. ¿Estáis conectando con amigos? ¿No se entiende la pregunta? ¿Sabéis por qué no se entiende la pregunta? Porque como es un contexto de clase, se supone que no estáis conectando con nadie. A ver, pongámonos el gorro de no estoy en clase. Estoy en el campus con una cerveza, a mí me gusta la ámbar, no sé a vosotros, pero bueno. A ver. Cuando estáis conectando, ahora, olvidaos que estamos en clase. ¿Nadie estaba con el móvil? ¿Ha sido una percepción óptica completamente de Jurassic Park? ¿He tenido un ajuste que no sé, de verdad? El móvil no tiene por qué ser vergonzante, no pasa nada. De hecho, vivimos con el móvil. Por eso os preguntaba si estáis conectando o con amigos o con pareja. Como esta pregunta ya sé que nadie estaba utilizando el móvil, sorry. Segunda pregunta. Cuando vuestra pareja, aunque sea de 2 horas, se puede haber tenido un encuentro fantástico la noche anterior y resulta que estás deseando a ver si tiene tu teléfono y te escribe un mensaje. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, pues cuando le enviáis un mensaje o le enviáis un mensaje y no contesta, ¿os pasa algo o decís, estará en otras cosas tranquilamente? ¿Os mordéis las uñas? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? ¿Nos pasa esto? Bien. ¿Quién ha dicho eso, por favor? Bien, bien. Porque, o sea, le mato, ¿verdad? Genial, porque has dicho, pero ¿cómo no soy yo lo preferente? O sea, que está habiendo un terremoto, que me conteste. Que me conteste ya, porque ya se moverá él, pero que me conteste. O sea, ¿y cómo interpretamos eso? Es que no ha tenido tiempo para contestarme, está contestando a otro. Imaginaos ahora que yo me meto en su red, que me meto en su Twitter, Instagram, y le veo con una foto, o la veo con una foto que acaba de poner la foto, aunque sea con un mastín. Sabéis que el mastín es un perro, ¿no? Hasta ahí llegáis. Vale, pues entonces, la veo con un mastín y dice, o sea, que tiene tiempo para poner la foto con el mastín y no tiene tiempo para contestarme a mí. ¿Os pasa o solo me pasa a mí? ¿Os pasa? Bien, os dejo tranquilos porque veo que estáis muy participativos y tampoco quiero yo un aplauso para el chaval que ha dicho que me pasa a mí, por favor. Un aplauso para el chaval. Según el tipo de relación que tengas, así podrás. Según el tipo de relación que tengas, sí puedas esperar. Si no, como nosotros veíamos también, y si es alguien que has conocido solo la noche anterior, como cuando no había internet, las interpretaciones son múltiples. Lo que sí está claro es que supongo que lo que les pasa a ellos, que también me pasa a mí, porque aunque no hayamos tenido móviles o internet con 15 años, los tenemos con 50 o los tenemos ya, yo desde antes de los 40, y los adultos también nos comunicamos, damos imagen, trabajamos, utilizamos las redes para ligar, o sea, no hay unas diferencias en ese sentido tan grandes, ¿no? Y lo que sí está claro es que las obligaciones sociales y las expectativas afectivas también se miden
en términos de tiempo. Si es alguien que he conocido ayer, puedo darme mil respuestas, pero si es mi pareja, Concho, que espero que me conteste, y si no, pues tienes, como veíamos en la investigación aquella, ¿no? Si no me ha contestado, tengo lío. Y de hecho, es la nueva, ¿no? Es también una participante en las relaciones de parejas, porque cómo medimos la intimidad, quién antes me contesta, quién menos me contesta, ¿no? Igual que, por ejemplo, en esto que comentábamos de la vergüenza, claro, no es lo mismo quién te contesta, ¿no? Había una cosa muy curiosa en esta investigación que era lo que las personas sentían cuando un amigo subía una foto en la que ellos no estaban bien. O sea, la valoración de, jo, es mi amigo, ¿cómo no se ha dado cuenta? ¿No? Tenía que haberme valorado más, solo ha mirado cómo está él o cómo está yo. Entonces, de nuevo, son formas de valorar las amistades que no las crea Internet, pero que ahora se median ahí también, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Me has cuidado o no me has cuidado? ¿No? ¿Tienes ahí otra pregunta? Sí. Bueno, no es una pregunta, pero que creo que lo de contestar, o sea, cuando no te contestan y estás esperando ansiosamente a que te contesten porque eres tú o lo que sea y tal, que pasaba exactamente igual antes, lo que pasa que ahora cada vez el tiempo va más rápido y todo va más rápido, entonces no solo eso, si tú antes mandabas una carta a tu pareja y tardaba un mes en contestarte, estabas en verano hecho un asco porque no te contestaba. Y ahora pasa lo mismo, un mes, pero... búscate otro. Claro. Directamente y cuélgalo de la red. Y a poder ser sin camiseta, por favor, ¿vale? Pero vamos, que simplemente no creo que sea una cuestión de social, de no me contesta, significa, o sea, sí social, pero que si todo se adelanta, si todo en el tiempo ahora va más rápido, claro, o sea, también afecta eso. No, o sea, no es una cosa lógica con los tiempos. No sí, puedo. no, la percepción del tiempo depende de qué tecnologías tienes para temporalizar, eso está claro. Además tenemos, igual que puedes tener amantes sintéticos, también tienes íntimos desconocidos. O sea, colocamos en las redes parte de nuestra vida y luego hay personas que nos contestan en Twitter. Y ya te has creado una comunidad sentimental y no los conoces de nada. Y en función de cómo te metes después en su tweet, a ver cómo contesta, ha conectado contigo y resulta que ha sido también un escape, un respiradero, ¿no? Sí. Para no vivir tú también tan aislada, ¿no? Sí, eso sí que si pensamos esto de qué continúa y qué discontinúa con lo de antes, eso sí quizá que sea algo novedoso de las redes, ¿no? Que entre la gente, mis amigos, mis conocidos y mis desconocidos aparece esta figura del desconocido íntimo, ¿no? De la gente con la que sigues en Twitter y te sigue, o antes has estado en un blog, o te comunicas por una lista de correo de email, ¿no? También tenemos desconocidos íntimos académicos, ¿no? Gente con la que puedes compartir mucho, ¿no? Tienes un grupo, tienes una página de Tumblr donde la gente comenta por sus filias, sus fobias, sus gustos, y esos desconocidos íntimos pues generan relación, ¿no? Y en el caso de cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, en España quizás se dé más también, ¿no? Que la gente luego, las quedadas de los blogs de hace 15 años, pero que no ocurría tanto en otros países, ¿no? O sea, los grupos de Flickr, o sea, gente que se conoce online y que luego pasa también a darse, o si no, pues todo lo que supone, por ejemplo, para aquellas personas, antes hemos hablado del instituto, ¿no? O sea, ese momento del instituto en el que si tú estás en un sitio más pequeño o en el que te ha tocado estar y que la gente no comparte contigo tus gustos, tus ideas políticas, tu sexualidad y demás, ¿no? El escape, lo que supone las redes o Internet para poder, ¿no? establecer filiaciones y relaciones con personas, ¿no? que te apoyan y que no están en ese entorno. Con todas las particularidades también, evidentemente, de la sociabilidad mediada, ¿no? Pues de que no conoces, de que no. Que luego también, iba a decir, de la parte de imaginación e ilusión, pero también las redes nos hace ver que en nuestras relaciones cara a cara también hay mucha imaginación e ilusión, ¿no? Que tampoco sabemos siempre, ¿no? Que todo forma también. En el juego de las apariencias nunca nos libramos de la interpretación, ¿no? Aquí estáis interpretando cosas de mí, yo de vosotros, que a saber por dónde irán, ¿no? Que también lo hacemos en lo digital, pero también lo hacemos en el cara a cara, ¿no? Esos juegos de interpretaciones que nadie nos labra. Pero es verdad que ahí se generaban esas posibilidades de los desconocidos íntimos, y también, claro, uno también se hace más vulnerable a veces a los desconocidos, ¿no? Por ejemplo, en esas campañas de burlas o de avergonzamientos en red de las que hablábamos, ¿no? Eso es así. Bueno, gracias a las redes hemos tenido Me Too. Sí, claro. Gracias a las redes hemos tenido Me Too. Y había chicos que también estaban precisamente en Me Too hablando de ellos.
Entonces, las redes te garantizan ese anonimato, que también es una tranquilidad, que no, analógicamente estás más expuesto, ¿no? Y luego también de nuevos espacios normativos, porque antes, por ejemplo, es verdad lo que comentaba Sole, ¿no? Toda esta presión de cierta apariencia, de los retoques, pero lo que veíamos, por ejemplo, en nuestro trabajo es que en muchas de las exposiciones que nos hablaban era lo que no había que hacer, porque era lo que estaba mal visto, ¿no? Lo que tú tienes que ser auténtica. O incluso había gente que decía, esta foto está muy bien, no está retocada, pero no la voy a poner porque la gente va a pensar que estoy retocada y yo no quiero que me juzguen de este grupo, ¿no? O igual que otras dicen, no, yo es que estoy en mi grupo de activismo gordo feminista y entonces no voy, ¿no? Entonces aquí al contrario, voy a poner estas fotos que a lo mejor en otro espacio... Claro, el problema es que los espacios nunca están del todo protegidos, pero dice, bueno, esto que aquí hace una burla, aquí es lo que nos refuerza y aquí es lo que reivindicamos, que también son procedimientos, ¿no? La vergüenza también se vuelve o se puede volver en orgullo, ¿no? Y lo hemos visto en muchos grupos discriminados, ¿no? Lo que tú me avergüenzas, ¿no? Me reapropio el insulto, ¿no? O cuestiono tu modo de cuerpo femenino normativo, ¿no? Etcétera. O sea, que también permite otras formas comunitarias de visibilizarse, que también tienen sus costes, ¿eh? Porque, por ejemplo, no tienes las mismas posibilidades en Twitter de que la gente se meta contigo si eres feminista si no lo eres, o si eres gay si no lo eres. O sea que, claro, ese espacio de visibilidad para lo que está fuera de la norma también tiene el espacio para que te den y es también algo de lo que se hablaba estos últimos años, a partir del Me Too, pues de tuitestares, de esta... Sí, o sea, a raíz de... ¿Qué es el Me Too? Estamos hablando, ¿sabéis lo que es el Me Too? El Me Too es un grupo de actrices que ponen en conocimiento público a través de las redes cómo ha habido productores que las han estado violando sistemáticamente para poder trabajar. Ahora está Blondie, la biografía de Marilyn Monroe, donde ella ha sido permanentemente un juguete sexual, ¿no? Entonces, Me Too lo empiezan con el hashtag Me Too y hay muchas mujeres que se suman precisamente a comentar todo el esto, mundo, ¿no? a comentar, a denunciar casos de acoso, se visibiliza también. Entonces, por ejemplo, todas estas visibilizaciones que se hacen en redes generalistas hacen que en un momento dado, Twitter, que no era un sitio especialmente, ¿no? Las redes también se van configurando con los usos. En 2007, ¿no? Cuando yo me hice de Twitter, pues así hablábamos con 4 amigos, ¿no? Entonces, luego se van configurando en espacios más públicos y en espacios de más reivindicación, porque favorece también que personas y grupos que no tienen acceso a otros medios tengan ese. Entonces, te hace visible, sale el Me Too, ¿no? Y hay una renovación también a veces de las alianzas feministas, obvio, pero también te hace más visible, ¿no? A todos los, digamos, no sé cómo llamar, las gentes antifeministas o, bueno, a toda la gente que te quiere tocar las narices, ¿no? Entonces, a veces hay gente de esta, ¿no? Los que tienen más seguidores y son más visibles, que también es un continuo rosario, ¿no? De amenazas, de insultos, que no siempre es fácil de llevar. O sea, que viene con la exposición también, ¿no? Eso, por ejemplo, la pregunta de los límites, pues hay un gran debate también acerca de esto, y el debate lo estamos perdiendo en ese sentido. O sea, de las plataformas son muy reacias a ejercer cualquier tipo de moderación o de control, porque lo que quieren es que circule, que haya mucha gente, que vengan, que dejemos nuestros datos, ¿no? Y entonces no se persiguen o no se persiguen todos con la misma fuerza. Eso está claro también, ¿no? Pero ahí de nuevo lo que nos remite la red es qué significa en nuestro mundo actual ser una mujer, ser una persona racializada, ser pobre, ser gay, ¿no? Nos hace el contraste entre esa igualdad normativa en la que vivimos en países como el nuestro y la desigualdad real, ¿no? Con la fuerza de los privilegios y de los sentidos asociados a esos privilegios también. Ahí un poco está el debate o el combate, ¿no? Y a veces es verdad que verlo es, por una parte, tiene esa parte eufórica del Me Too, de fíjate cuánta gente, ¿no? Cuánta gente hay aquí que piensa como yo, y también tiene esta otra de Dios mío, ¿no? Cuánto horror, ¿no? Cuánta basura, cuánto insulto, cuánta violencia simbólica, cuánta agresividad que hay también, ¿no? Eso es así. El Me Too, que al final es yo también, no es un like porque haya salido un equipo de fútbol o porque haya un modelo estupendo, es sumamente comprometido. Yo puse el Me Too, yo estaba trabajando, cuando estaba en tercero de Sociología en la Complutense, estaba trabajando en una empresa editorial, con muchísima pasta. Yo creo que me cogieron porque, bueno, me vieron tan desesperada, o sea, tenía que alquilar un piso. Mi compañera de piso había roto con el chico, porque había estado, bueno, en fin, no os cuento la vida del chico y la compañera de piso. Total, que yo me fui de ese piso. Y yo necesitaba currar, y entonces es que casi dije, necesito trabajar, o sea, es que era... ¿Y qué sabe hacer? De todo, o sea, de todo. Bueno, me pusieron a hacer fotocopias, un trabajo muy, muy exquisito. Muy exquisito. Pues yo tenía una compañera de mi edad
19 años. Y ella entraba al despacho del director y después salía llorando. Yo nunca le pregunté qué le pasaba cuando salía del despacho del director. Años después, es decir, cuando ya terminé la carrera, ella estaba haciendo historia, yo estaba haciendo sociología, hablamos y lo contó. Y yo me reproché, o sea, es decir, ¿cómo no me he dado cuenta? Y dices, joder, salía llorando, ¿cómo no le he preguntado, no? Y entonces pensé, ¿cuántas veces no preguntamos por no saber? ¿Cuántas veces estamos con amigos o con amigas y, bueno, no te metas, mira, no te metas, allá ellos? Y eso hizo que yo empezara a trabajar asignaturas que ni de coña pensaba trabajar. A mí me encantaba la geografía urbana, me encantaba la economía, pero no había trabajado eso. Entonces fue como un puñetazo que te dan en la cara, ¿no? Decir, tía, yo salía llorando. Digo, ¿por qué no pregunté? ¿Y cómo no me contaste? Porque la vergüenza que ha contado Amparo, la vergüenza de cuando te desfiguran, de cuando te invaden, cuando te degradan, no la cuentas. Y lo puedes tener en casa. Puedes tener en casa un padre y una madre que te degrada. Y puedes tener a tu lado un chico que te degrada. O puedes ser un chico, tener un compañero sentimental que te degrada. Y no lo cuentas. Entonces, o sea, el Me Too ha permitido contarlo. Yo conté esa experiencia en Me Too. Dije, soy cobarde, puse cobarde, mayúscula, fui cobarde, por no preguntar a esa compañera mía. Era de mi edad. Salíamos de allí y además estaba en Antonio Maura el curro, con lo cual perfecto, al lado Malasaña. ¿Por qué no preguntas? ¿Y por qué seguimos sin preguntar? Porque las preguntas no caducan, seguimos ahora preguntando, no preguntando. Entonces, el Me Too sirvió para contarlo públicamente. Y muchas personas después me contestaron que ellas también se habían callado. Pues cuando un chico dejó a su colega y le dijo, bájate del coche. O cuando un chico dijo, cacho puta, hago lo que me da la gana con esta y no te metas, bonita, que te empotro. Esto estaba saliendo en la red gracias a Me Too, al Yo También. Así que para mí las redes, cuanto menos regulación, en ese sentido, sí, en ese sentido, súper bien. Porque me da miedo que se metan, pues eso, en países donde están las redes prohibidas, Túnez, China, países árabes, prohibidas las redes, absolutamente prohibidas las redes. Por eso, cuando vemos ahora las redes con Irán, estas mujeres que están manifestándose a costa de sufrir torturas, no de otro tipo de situaciones, ¿no? Me parece que, bueno, y que te puedas conectar con Irán, que te puedas conectar con los fuegos cuando los bomberos forestales, que te puedas conectar. Eso son las redes. Ahora, si las redes son, ¿qué dice de mí Arturo, Maricruz y Pili? Pues perdona, pero estáis en esto habiendo todo un planeta. Entonces, lo bueno de estudiar audiovisuales es precisamente que tenéis una herramienta que otros no tienen. Bueno, pues felicidades. Bueno, creo que, no sé si hay alguna pregunta más, pero creo que tal y como está la sesión podemos dejarlo aquí, si os parece, y agradecer muchísimo a las dos participantes de esta mañana y a Pura, que se ha tenido que ir, pero bueno, Amparo, Sole, muchísimas gracias, muy estimulante toda la reflexión que habéis hecho, sobre todo a partir de las preguntas de los compañeros, ¿no? Y nada, volveros otra vez a pedir que nos ilustréis y nos ilusionéis con vuestros planteamientos, porque de verdad, y yo recupero un poco algunas de las reflexiones que os han traído hasta aquí, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen, el otro día, un poco por hacer el acercamiento de algunas cuestiones que han salido en el aula a partir de... Y ahora me lo recordaban, ¿no? Que tiene que ver con una pregunta que el otro día, ya digo, surgía y que se planteaba como una forma de ir más allá. Con el tema del retrato, por ejemplo, con el tema de la imagen de las personas que ahora tienen que trabajar en el aula, o sea, dentro de ese contexto, si por haber hecho tantos retratos, yo lo tenía un poco como pregunta final, si haber hecho tantos retratos a lo largo de su vida no hacía que ya tuviera ese sentido banal de lo retratado, que era su propia figura,
si había perdido un poco ese sentido de introspección, ese sentido de volverse a conocer, un poco por lo que estáis diciendo vosotras, ¿no? Si realmente a lo mejor al ser una generación tan retratada, tan expuesta, ya el propio hecho de retratarse había perdido sentido como forma de conocimiento, ¿no? Precisamente era un tema que salía, ¿no? Y yo ahora lo conectaba un poco con el tema de la vergüenza, ¿no? La vergüenza es algo que es tan íntimo, que nunca aparece, que nunca se habla de ello, pero que nos condiciona como sujetos individuales y sociales hasta un punto que hemos conseguido invisibilizar, ¿no? Si no estamos ahora más lejos, mucho más lejos que nunca, de un autorretrato después de haber hecho miles de autorretratos, ¿no? Esa es un poco una de las reflexiones que surgió el otro día, sí, ¿no? Yo no creo. Y es curioso esa dinámica, ¿no? Yo no creo. Quizá cierta visión del autorretrato, evidentemente ya no puede ser la visión que teníamos antes, un autorretrato limitado al de los artistas. Y entiendo que en el arte y la fotografía ellos sí que tienen que repensarse, ¿no? Alguien como Cindy Sherman tendrá que repensar, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi práctica ahora que hay tanta gente que se retrata? Pero como práctica vernácula, que no lo es, claro que tiene sentido. Lo que vemos, claro, estas personas con las que entrevistamos no están preocupadas por el arte, están preocupadas por conocerse, por cómo comunican, por cómo se relacionan. Son más conscientes de esa extrañeza de su cuerpo, como decía, claro, te lleva también, ¿no? Pero ¿no? Y es algo que es verdad, que antes no era una práctica común y ahora deviene una práctica común, entonces vemos lo que pasa en las prácticas comunes, normas, aprendizajes, cambios que cambian en el tiempo y como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que hemos sido una cultura un poco también como muy desligada del cuerpo, ¿no? Y dándole valor a la mente, y el cuerpo pues es mucho más complejo a lo mejor de lo que lo pensábamos también, ¿no? Y en esa forma de aprendizaje del autorretrato uno también ve cosas que no le gustan y ve cosas complejas, ¿no? No le veo, o sea, no veo que retrasarse mucho le quite valor, ¿no? Es como decir, bueno, es como, ¿no? La gente que toca todos los días, ¿no? Esa pericia es la que le hace, no lo veo pero sí que cambia el estatus de la fotografía, ¿no? Pero como pasó también cuando la fotografía pasó de ser algo especializado de un fotógrafo a que todo el mundo pudiéramos fotografiar, ¿no? Podemos continuar lo que sea necesario, ¿eh? Yo era por ir cerrando el arco de preguntas. Gracias. Perdón. Antes estabas hablando de la peli sobre Marilyn Monroe y Blonde. Tengo una pregunta en cuanto socióloga. ¿Cómo explicas este fenómeno que es muy frecuente ahora en las pelis de tener como un fetiche sobre la tristeza de las mujeres? ¿Puedes explicármelo en cuanto socióloga, por favor? No es novedoso, ¿eh? O sea, lo de la tristeza. A ver, primero, no es novedoso que unas personas que están en una situación de subalternidad lo pasen mal y estén tristes y deprimidas y demás. Eso no es novedoso. Una de las características de la subalternidad femenina es como a la misma vez que somos una categoría subalterna, también somos una categoría como idealizada, ¿no? Valorada positivamente, la belleza, el atractivo. Entonces, esa idea de valorar la belleza de la mujer triste, la mujer, ¿no? El drama, eso es un tropo, ¿no? de nuestra literatura y de nuestro cine que viene de hace mucho tiempo y que también uno de sus efectos también es un poco naturalizar, bueno, pues como eres una mujer, pues sufres, ¿no? Y naturalizar también, luego ya podemos entrar en cosas que, como puede ser ciertas formas de sadismo que quizá haya también en esta película como con esta mujer, ¿no? Ese disfrute, pero que venimos de una cultura que ha embellecido y glamorizado la belleza, o sea, la belleza de la tristeza y el sufrimiento femenino. Esto es una de nuestras realidades, que la podemos explicar pues un poco por las particularidades de la discriminación de género, ciertas encarnaciones de la misoginia y el deseo, quizá no vaya a entrar ahora, pero quiero decir, es algo que ya venía existiendo. Yo creo que de la polémica que ha venido con la película es que ahora ya queremos otro relato. Ese ya no nos vale. Queremos otro relato. Entonces, mucha gente se ha sentido chocada y dice, no puedes reivindicar a Marilyn y hacerla sufrir otra vez todo el rato, ¿no? Tienes que ponerte en otro lado. Tienes que mostrarnos, ya no solamente no quiero que me digas qué víctima es, quiero que me digas que era una buena actriz, que tenía ideas políticas, quiero verla activa, no quiero verla, ¿sabes?, sufriendo, ¿no? También, claro. También ella fue una de las primeras que algo como Me Too, porque tenía una denuncia muy fuerte en las violencias de género en Hollywood.
Claro, a ninguna persona todas las personas que son víctimas no son solo víctimas. O sea, ser víctima es muy complejo y requiere mucha actividad. Entonces, claro, el problema es si yo, ¿no? Y requiere actividad de defenderse de millones de cosas. Entonces, claro, el problema en esta película es, bueno, hombre, solo me vas a plantear eso y me estás diciendo que estás reivindicando algo. No quiero otro relato, quiero ver que esa mujer sufrió, pero también actuó, hizo cosas, ¿no? Que, como todas las mujeres que sufren y como sufrimos. Que quiero también ese otro relato más complejo, no quiero solamente ese embellecimiento de tristeza de la mujer que sufre y que tiene que esperar que venga alguien a salvarle, un varón preferiblemente, ¿no? Claro, eso es lo que ahora yo creo que no queremos otro relato, hace tiempo ya creo que queremos otro relato, pero también incluso en lo mainstream, ¿no? Pero eso, ese embellecimiento de la mujer triste y sufriente, desgraciadamente, es otra forma de opresión de género, también lo podemos decir así claramente. Yo diría que lo importante es que no sea contagioso, ¿no? Porque si es contagioso, si te parece sublime, si tú te notas en el cine que cuando ella sufre tanto, ha sido víctima familiar, ha sido víctima con su marido y ha sido víctima de su propio personaje, ¿no? de propia Marilyn. Ella misma decía en una entrevista: recuérdenme riendo. Si me tengo que morir, recuérdenme riendo. Y ella misma estaba hablando de que los hombres se acostaban con Marilyn Monroe y se levantaban con Norman Ryan, ¿no? Pero claro, es que ha sido el estreno de Blonde y ha sido también el estreno de Spencer. O sea, la desgracia de la anorexia de Lady Di en un palacio terrible, que es un palacio que podía ser perfectamente el Palacio de los Horrores, porque vivir con la familia real británica es peor que vivir en un acuario con serpientes. No sé si esto se está grabando para la Real Britannia. Viva la reina, por si acaso, ¿eh? Pero viva la reina, se ha muerto, lo siento. El tema es que no te dejes fascinar, o sea, si te conmueve, y hasta qué punto la victimización de las mujeres es a veces terrible, ¿no? Yo me acuerdo un día en clase que estábamos hablando de igualdad de derechos y dijo un chico: yo lo que quiero es que si tengo un problema que no llore, por favor, que no llore, porque no sé qué hacer cuando llora. El caso es que cedo en todo, ¿no? Entonces hablamos del llanto, hablamos de cuando rompo contigo si después sigues llorando, si a todo el mundo le vas contando que ha llorado, te pones en tus imágenes llorando, absolutamente desgraciada, en un páramo con una oveja decapitada. O sea, ¿cómo te pones, no? Si es así, la fascinación, estamos generando una idea de la feminidad ligada a debilidad. Y a mí eso sí me preocupa. A mí me preocupa muchísimo. Porque cada vez es más difícil. Hay grupos que están negando que hay violencia, hay grupos que están negando incluso lo que implica la espada de Damocles con el cuerpo femenino. No lo tienen masculinos, es verdad que ir a gimnasia, pero las propias mujeres también estamos socializadas en el tema de marcar un canon y quien se salga de la plantilla cribar ese canon, ¿no? Porque ahora estamos en el retrato, Javi, pero también estamos en el autorretrato completo. Es decir, y ahí el cuerpo no siempre exige plegarse al canon. Y la pregunta es, sintiéndome fea / humana, sintiéndome que voy cumpliendo años, no digo por vosotros, los demás lo hemos asumido, ¿sí? Años / tal, sintiéndome que me dejó y no me dijo cómo, me dejó por WhatsApp / tal, sintiéndome, suspendiéndome siempre, porque me suspendo, ¿cómo vivo? ¿Cómo supero lo que pasa en casa, lo que pasa con mis colegas? ¿Cómo vivo, no? ¿Qué pasa cuando me desnudo en una relación, no? Quiero decir, físicamente te desnudas en una relación. ¿Cómo estás? ¿Qué parte no quieres enseñar? ¿Qué parte te ocultas? Eso es en la parte analógica lo que tenemos que ver, ¿no? Pero a mí me asusta la debilidad como belleza. Me asusta muchísimo. Así que cuando te sientes contagiada es cuidado. Gracias. Nada. ¿Hay alguna pregunta más en el último momento? Bueno, pues eso. Ahora ya sí, agradeceros mucho vuestra presencia y al resto por vuestra participación. Venga, nos vemos.